Saludos a todos nuestros familiares, amigos, donde quiera que se encuentre. Le damos gracias a Dios que nuevamente nos da la oportunidad de estar a través de este medio reunidos en un domingo más y poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, darle gracias a Dios, adorar el nombre de Dios y compartir de su santa palabra. Donde quiera que se encuentre, gracias por estar con nosotros aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, donde tenemos familiares, donde tenemos amigos. Sea bienvenido y gracias por estar con nosotros. Siempre lo animamos a que comparta con nosotros sus comentarios en el transcurso de la semana y también que nos envíen sus peticiones de oración para estar intercediendo por ustedes. Vamos a continuar con la palabra de Dios, con lo que iniciamos la semana anterior, aunque en realidad hemos venido en el espacio de varias semanas compartiendo un solo mensaje, compartiendo una sola historia, desde que iniciamos con el camino de Emaús hasta el mensaje que lleguemos en este día, con el propósito de ver que la historia continúa, el evangelio sigue siendo predicado, la obra no se detiene. Vamos a encontrar aquí unos versículos bastante interesantes que nos hablan con respecto a eso, y es importante para nosotros ver que después de más de 2000 años la palabra de Dios continúa siendo predicada alrededor del mundo. Falta trabajo por hacer, pero se sigue hasta el momento que el Señor decida regresar por su iglesia. Así es que vamos a continuar viendo especialmente la transformación en la vida del apóstol Pedro. Así es que en nuestras Biblias regresamos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a recordar brevemente lo que meditamos la semana pasada y de ahí vamos a continuar viendo la transformación en la vida del apóstol Pedro. Cómo fue su vida antes de recibir el Espíritu Santo y cómo fue su vida transformada cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, vino a estar en ellos, a llenar su corazón, a investirlos con ese poder, a bautizarlos con la presencia del Espíritu Santo. Así es que en sus Biblias, libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, la palabra de Dios dice así, y que el Señor bendiga su palabra. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Dice así la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidos. Estamos hablando aquí de los discípulos, más el mismo capítulo del libro de los Hechos nos narra que estaban congregados, el grupo que estaba aquí presente, eran aproximadamente 120 discípulos, contando especialmente los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor, y los demás discípulos que se habían unido eran 120. Por eso es importante, ¿verdad?, hacer esa aclaración. Eran 120 que estaban aquí. Y dice versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos y repetimos, la semana anterior iniciamos con esto, la llenura del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada y por varias semanas anteriores hablamos acerca de la promesa del Señor Jesucristo, es decir, el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, pero iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para que los discípulos fueran bautizados, fueran investidos con poder de lo alto, fueran llenos, dice esta porción de la Escritura, con el Espíritu Santo. Es la obra de transformación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. El Señor les hizo una promesa y les dijo: va a venir ese Consolador, el cual mora con vosotros, les decía a los discípulos. Es decir, ese Consolador que va a venir cuando yo me vaya, ya está aquí, Él mismo. Repetimos, creemos en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad que mora, es decir, en este momento está con vosotros, y cuando yo me vaya estará en vosotros. Eso es lo que vimos la semana anterior. Entonces es la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón al momento que recibimos a Jesucristo, al momento que nos arrepentimos, que declaramos que necesitamos a Jesucristo, que lo confesamos. El Espíritu Santo viene a bautizarnos, a sumergernos, a ser investidos con ese poder, con la presencia del Espíritu Santo.
pero importante. Ya vamos a llegar próxima semana, primeramente Dios, a hablar de la diferencia entre ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo, porque es un proceso de toda nuestra vida, de irnos llenando y llenando y llenando y llenando del Espíritu Santo constantemente. Pero eso estuvimos viendo la semana pasada y hablamos en especial de la vida del apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro? Antes de recibir el Espíritu Santo, caminó con el Señor por espacio de 3 años, convivió con Él por 3 años, vio la obra que el Señor hizo, los milagros, el poder, escuchó la predicación, escuchó la palabra, estuvo conversando con Él. Por 3 años convivió con el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo era su vida antes de recibir el Espíritu Santo? Caminó con Él, lo vio a Él actuar, lo escuchó predicar, le escuchó las enseñanzas, lo escuchó orar, vio todo su ministerio, pero el Espíritu Santo todavía no entraba en su corazón para hacer esa obra de transformación en su vida. Entonces Pedro, antes del Espíritu Santo, vimos la semana anterior, era alguien que respondió inmediatamente al llamado del Señor Jesucristo cuando el Señor les dijo: dejen las redes, ahora van a ser pescadores de hombres. Y no lo dudó, inmediatamente dejó las redes y a seguir al Señor Jesucristo. Tenía un carácter impulsivo, era extrovertido, rápidamente tomaba liderazgo, hablaba. Era alguien que por impulso, por emoción reaccionaba al momento, dependiendo de las circunstancias. Era su carácter del apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas, porque estaba la turbulencia y ellos estaban en medio del mar, porque la tempestad era fuerte, era contraria. El Señor Jesucristo viene caminando y Pedro le dice: si eres tú, hazme que baje de la barca. Y el Señor le dijo: baja. Inmediatamente, ninguno otro de los discípulos dijo nada. Pedro era el impulsivo, Pedro era el extrovertido. Pedro era quizá el que tenía un poco más de valor. Los demás estaban llenos de miedo y él se atrevió y bajó. El Señor le dijo: ven. Pero cuando vio la tempestad se empezó a hundir y le gritó: Señor, sálvame. Dudó, tuvo su fe todavía no era totalmente sólida. No estaba totalmente convencido de que lo podía hacer, aún a pesar de que caminó 2 o 3 pasos sobre el agua. Entonces vemos a ese Pedro que le dice al Señor: Señor, yo no te voy a dejar. A ti te lleven a la cárcel o que tú mueras, yo voy a la cárcel contigo, yo muero contigo. Y el Señor le dice: Pedro, por favor, no me vas a negar. Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le decía: no, yo no te dejo, yo estoy contigo hasta la muerte, estaré contigo. Y vemos que cuando los detuvieron, todo el mundo huyó y dejaron al Señor Jesucristo solo. El Señor lo reprende y le llama: quítate de aquí, Satanás, le dice a Pedro, porque el Señor les está hablando y les está diciendo que Él va a ser detenido y va a ser azotado y necesita pasar por ese sacrificio, ser crucificado para poder cumplir las promesas. Y dice: no, Señor, eso no te va a suceder a ti. No es posible que eso suceda. Le dice el Señor: quítate de mí, Satanás. Estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres en lugar de poner tu mirada en las cosas de Dios. Es necesario que se cumpla la promesa. En el momento en que el Señor Jesucristo está con los discípulos y les pregunta, les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a contestar y a decir: pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Entonces Pedro nuevamente toma la iniciativa y le dice: no, tú eres el Mesías, tú eres Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial te lo ha revelado. Negó al Señor cuando ya habían detenido al Señor, después de que el Señor oró en Getsemaní. Vienen, lo arrestan y en ese momento Pedro le corta, porque es impulsivo, saca su espada, le corta la oreja a uno de los oficiales, de los sacerdotes que fueron a detener al Señor Jesucristo, y le corta la oreja, y el Señor ahí lo detiene, lo reprende. Y después niega al Señor cuando va siguiéndolo de lejos, no se acerca y le preguntan: tú estabas con él. Y lo negó, y lo negó, y lo negó, y después salió arrepentido a llorar y se acordó que el Señor le dijo que lo iba a negar. Así es que ese fue Pedro, y hasta el último momento vemos, después de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo, Pedro prácticamente se regresa a sus labores, se regresa a pescar después de 3 años. Para Pedro se acabó todo, ya no hay nada que seguir, aquí terminó, el Señor ya no está, y se regresa a pescar hasta que el Señor se aparece, hasta que el Señor habla con él. Y en el último momento, cuando el Señor en el último momento antes que el Señor ascendiera a los cielos, lo está restaurando y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? 3 veces el Señor Jesucristo le dice, y Pedro, sí, te amo, Señor, te amo, tú sabes que yo te amo, y el Señor Jesucristo lo aparta un poco a Pedro, va caminando con él, y Pedro nuevamente, en lugar de tener su mirada puesta en el Señor, la bendición de estar con el Señor antes de ascender a los cielos, de estar con el Señor resucitado, en ese momento Pedro está con el Señor y Juan se va acercando, y Pedro desvía su mirada del Señor y voltea a ver a Juan. Y le dice al Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dice, ¿a ti qué? Déjalo. Tu asunto es conmigo, tu relación es conmigo, déjalo a Él. Pero faltaba la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Todo eso estuvimos hablando la semana pasada. Ahora, ¿quién es Pedro? Ya con el Espíritu Santo, ya después de este capítulo 2 del libro de Hechos, donde vemos que viene el Espíritu Santo y los llena, los bautiza, les está dando ese poder, esa presencia ahora del Espíritu Santo. Su vida se cambia. Dice en el libro de Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. Los hijos de Dios no nos podemos conformar. Los hijos de Dios dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestra mente. Lo dice claramente, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a la manera que vive el mundo, no hagas las cosas que hace el mundo, no vivas como vive el mundo. Tienes que cambiar, tu mente tiene que ser renovada, tu mente tiene que ser transformada, tu corazón va a ser renovado y transformado. Recordamos esa plática entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre que sabía la ley, que sabía la palabra del Antiguo Testamento prácticamente de memoria. El Señor Jesucristo le dice, no, eso no te sirve, tu religión, tu conocimiento, tu inteligencia no te sirve. Necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Para poder llegar al reino de Dios, para poder llegar a la presencia de Dios, necesitas esa transformación que vemos aquí en el libro de Romanos, y aquí estamos viendo, y eso es lo que vamos a ver en la vida de Pedro después de que viene el poder del Espíritu Santo en su corazón. Ya vemos aquí que fue lleno del Espíritu, y vemos también en el capítulo, este es en el capítulo 2, y aquí en el mismo capítulo 2, pero más adelante en el versículo 37 podemos saber la predicación de Pedro. Empieza a predicar la palabra de Dios aquí mismo, después de que viene el Espíritu Santo. Y como empezaron a hablar en otras lenguas, la gente cuestionaba y les decía, ¿qué es lo que sucede? ¿Se han emborrachado? ¿Están embriagos? Y ya Pedro empieza a dar una explicación, empieza a dar un mensaje, empieza a dar un discurso, pero ya con la presencia del Espíritu Santo empieza a predicar la palabra de Dios. Empieza a predicar la palabra de Dios, y vemos desde el versículo 37, dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te estamos mencionando? ¿Cómo es que viene a vivir el Espíritu Santo? Te arrepientes, confiesas tus pecados, recibes al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu corazón, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Es decir, un Pedro que más adelante vamos a ver cómo quedan sorprendidos los religiosos de escucharlo predicar con ese denuedo, siendo que él era un pescador, siendo que los pescadores eran las personas con menos preparación, con menos escuela, con menos vocabulario, con menos denuedo, con menos elocuencia. Y en este momento está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Tenía el Espíritu Santo. Ya no era el mismo Pedro, ya había un cambio, ya había una transformación en su vida, ya había una renovación. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
3,000 personas, el primer discurso de Pedro, del Pedro transformado, del Pedro renovado, del Pedro lleno del Espíritu Santo, aquel que negó al Señor, aquel que era agresivo y le cortó la oreja a Malco, aquel oficial del sacerdote que vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, aquel Pedro que era extrovertido, que era impulsivo, ahora predica la palabra de Dios. El Señor transforma a tanta gente a través de la historia, a través de más de 2,000 años. La gente ha venido siendo transformada por el Espíritu Santo y predican la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo te guía. Y en este caso, 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Su primera predicación. Vemos en el capítulo 3... Recordamos esta historia, en el capítulo 3 nos habla acerca de la curación de un cojo, este hombre que lo ponían a la entrada del templo, a la entrada de la iglesia a pedir limosna, esperando porque la gente va a la iglesia que le dieran una limosna. Y ahí lo ponían todos los días para estar pidiendo limosna. Y es lo que te mencionamos, en lugar de entrar, en lugar donde está la bendición, en lugar donde está la palabra de Dios, en lugar de ir a donde me predican, a donde está el poder del Espíritu Santo, preferimos quedarnos afuera de la iglesia, afuera del evangelio, afuera de la bendición, afuera de la palabra y estar esperando todo limosna, solamente una limosna cuando tenemos la oportunidad de recibir una riqueza a través del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice la Escritura en el libro 3, capítulo 3 del libro de los Hechos, dice, el cojo que estaba pidiendo limosna, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro, nuevamente tomando con la dirección del Espíritu Santo, mas Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro. En realidad no tenemos nada material que ofrecerte. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. No es exactamente el milagro lo que le está ofreciendo Pedro, no exactamente es el milagro del aspecto físico, porque a final de cuentas fue un milagro físico y eventualmente se iba a morir. Le está ofreciendo algo más maravilloso, más poderoso. Jesucristo de Nazaret le está ofreciendo. Eso es lo que yo tengo para ti. Eso es lo que Pedro predicaba ahora con el Espíritu Santo en su corazón. No tengo oro, no tengo plata, pero te doy a Jesucristo. Te ofrezco a Jesucristo. Eso es lo que te puedo dar y eso es lo que va a renovar tu vida. Eso es lo que va a transformar su vida. Porque haberse levantado, sí, maravilloso, para que disfrutar el resto de los años de vida que iba a tener. Eventualmente iba a morir. Pero espiritualmente iba a vivir. Y eso es lo maravilloso de la vida de Pedro. Ya es una fe totalmente diferente la vida de Pedro. Ya no es el mismo Pedro que cuando bajó de la barca, cuando le dijo, Señor, yo quiero ir. Y el Señor le dijo, ven. Ya no fue el mismo Pedro que dio 2, 3 pasos. Y cuando vino la tempestad, cuando vio el viento contrario, se hundió con temor, con miedo, clamado, sálvame. Este era un Pedro que con ese Espíritu Santo, con esa investidura poderosa del Espíritu Santo, ahora le dice, levántate a un cojo. Levántate con esa fe y con esa seguridad de que ese hombre se iba a levantar, porque es importante que aclaremos que este no era Pedro, este era el poder del Espíritu Santo. Dios actuando con el Espíritu Santo, utilizando el Espíritu Santo en la vida de Pedro, pero es Dios a través de ese poder del Espíritu Santo que está haciendo ese milagro. Pero Pedro tuvo esa fe, Pedro tuvo esa seguridad, no dudó en ningún momento, no quiso sacar una moneda, le dijo, levántate. Cuando él está diciendo levántate es porque está seguro, 100% seguro, de que ese hombre se iba a levantar. Es un nuevo Pedro, es un Pedro renovado, es un Pedro transformado, es un Pedro con fe, con seguridad. Ahí mismo del capítulo 3 que acabamos de leer, del versículo 11 hasta el capítulo 4,
del versículo 1 al 4, Pedro empieza a enseñar, empieza a dar otro discurso, empieza a testificar, porque la gente quedó totalmente asombrada y maravillado. La gente no había visto algo así. Habían visto a ese hombre todos los días por años estar pidiendo esa limosna, y lo habían visto y lo habían visto y lo habían visto y no le daban la limosna. No sabemos cuánto había ahorrado ese hombre, pero todos los días estaba ahí a la hora de la oración. Ahora la gente estaba maravillada, dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, dice, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, todo el pueblo estaba totalmente maravillado, sorprendido, no podían creer, no habían visto ese tipo de milagros, estaban maravillados. No entendían, por supuesto, que era Dios a través del Espíritu Santo utilizando a Pedro. Y desde ese momento, Pedro empieza a darles otra vez un discurso para hablarles acerca de con qué poder ha hecho eso, en el nombre de quién ha hecho eso. Les empieza a testificar de Dios, les empieza a testificar del Señor Jesucristo. Y ya todo ese capítulo 3, desde el versículo 11 hasta llegar al capítulo 4, Pedro les está enseñando, y dice así la palabra de Dios en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y los discípulos, hablando ellos al pueblo, dándole la explicación, cómo es que pasó ese milagro, en el nombre de quién se hizo ese milagro. Hablando ellos al pueblo, Hechos 4:1, vinieron sobre ellos, ¿quién? El problema. Los religiosos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los religiosos, como siempre, los religiosos preferían ver al cojo pidiendo limosna, en vez de estar gozosos, contentos de haber visto un milagro, de un milagro hecho por Dios, de que ese hombre recibió la bendición. No, ellos preferían que ese hombre siguiera cojo pidiendo limosna, en vez de recibir toda esa la riqueza. Esos son los religiosos. Quiero que estés igual, no necesitas cambiar, no necesitas renovación, no necesitas transformación. Querían ser lo mismo y lo mismo. Estaban resentidos de que los discípulos estaban predicando la palabra de Dios, estaban hablando de Jesucristo. Y eso es lo que encontramos nosotros. La gente está resentida, la gente tiene miedo de que se les predica de Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, un Jesucristo que va a regresar por su iglesia. No, preferimos estar cojos ahí, pidiendo limosna, cuando Dios te ofrece algo maravilloso, toda la riqueza, la gracia de Dios que te ofrece a través de Jesucristo, de su sacrificio, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y estos religiosos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, estaban resentidos de que se predicara. Y en el versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, los detuvieron por predicar la palabra de Dios. Algo que todavía en este momento, a esta hora, en algunos lugares del mundo, todavía sucede cuando alguien predica la palabra de Dios. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Es decir, recuerda lo que vimos. Inmediatamente después del milagro, todo el pueblo se reunió, todo el pueblo vino a Pedro, a Juan y a los discípulos. Eran cientos, eran miles que vinieron, porque estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban maravillados del milagro, y todos ellos vinieron. Y dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído el discurso de Pedro, la enseñanza de Pedro, la predicación de Pedro, hablando del poder del Espíritu Santo, hablando de quién fue el que hizo ese milagro, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000 personas. Primero fueron 3,000, su primer discurso, ahora son 5,000 más que se convierten al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, porque vieron ese poder del milagro, pero escucharon a Pedro predicar la palabra de Dios, y fueron como 5,000, aún a pesar de que habían sido arrestados, habían sido detenidos, predicaron y 5,000 personas se convirtieron. Un Pedro totalmente diferente. Aquí mismo vemos cómo él se defiende. Dice en el versículo 8, porque lo detuvieron. En el versículo 5 dice, aconteció al siguiente día. Recuérdate que dice que los encarcelaron, que se reunieron en Jerusalén nuevamente. ¿Quién? Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote,
Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, nuevamente todos los que estaban resentidos, todos los religiosos, todos los que querían que ese paralítico, ese cojo estuviera ahí, que tú no cambies, que tú no escuches la palabra de Dios, que te diga, no, eso no sirve, eso es mentira, no necesitamos, quedémonos igual, no escuches. Todos estos religiosos decían eso. Y le preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Estaban enojados porque se había hecho un milagro a este hombre. ¿Con qué potestad o en el nombre de quién? Entonces dice la Escritura que Pedro, como dice versículo 8, estamos capítulo 4 del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro le responde, le están cuestionando, ¿en el nombre de quién? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a predicar. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros los acusa crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo cuestionaron, ¿en el nombre de quién? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, aquel hombre que tú crucificaste y en el nombre de él y con el poder de él es el que ha hecho esta sanidad. A este hombre que tú lo quieres todavía enfermo, cojo y pidiendo limosna. Versículo 13, y le sigue predicando la palabra de Dios Pedro ahí mismo, a todos estos oficiales del gobierno, a todos los religiosos, a todos los políticos, a todos los que vinieron a cuestionar. Pedro sigue predicando y les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les está predicando y no hay ningún otro, no hay ningún otro. Entonces viendo, después de que lo escuchan, dice, entonces viendo quién, todos los sacerdotes y todos los gobernantes que llegaron a cuestionarlo, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres que sin letras y del vulgo y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿No es cambio eso? ¿No es transformación? Señor Jesucristo, el poder del Espíritu cambia nuestro lenguaje, cambia la manera que hablamos, cambia la manera que nos expresamos. Ellos eran hombres, ¿cómo están diciendo? Eran hombres sin letras del vulgo. Cuando a Pedro lo estaban cuestionando y le decían, cuando Pedro estaba negando al Señor Jesucristo y le decían, tú estabas con él, y decía, no, tú estabas con él, no, tú estabas con él, tú eras un discípulo de él. Y dice la Escritura que Pedro se enojó y empezó a decir palabras fuertes, maldiciones. Y aquí dicen estos, ¿cómo es posible que ahora estos pescadores, la gente más sencilla, la gente menos preparada, la gente con menos escuela, con menos cultura, cómo es posible que ahora estos hablen así? Estaban maravillados ahora, no solamente la gente regular, pero también ya los sacerdotes y los gobernantes estaban maravillados de la palabra que Pedro predicaba. Pedro, Juan y los discípulos estaban maravillados de oír el denuedo para ser gente sin educación, sin letras, del vulgo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que pudo hacer esa obra? El Espíritu Santo. Una gran diferencia entre un Pedro antes del Espíritu Santo y ahora un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y sigue predicando, y en el versículo 18, todos estos, los gobernantes y los sacerdotes, los religiosos, les dicen, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les prohibieron. Una de las cosas que nosotros hemos visto en este momento a través de la pandemia, las iglesias se han cerrado. Pero todavía no nos han prohibido que prediquemos la palabra de Dios. Una cosa es que no vayamos a la iglesia y otra que nos prohíban que prediquemos la palabra de Dios. Podemos cerrar la iglesia, pero no vamos a detener de predicar la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, religiosos, gobernantes, antes que a Dios. ¿A quién voy a obedecer? Si me prohíben predicar la palabra de Dios, ¿a quién voy a obedecer? Por supuesto que a Dios. Y eso solo el Espíritu Santo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No vamos a parar. Por 3 años caminamos con el Señor, por 3 años convivimos con Él, por 3 años lo escuchamos, su enseñanza, su predicación, lo vimos en la cruz, lo vimos que murió, lo vimos resucitado, lo vimos ascender.
y ahora está el Espíritu Santo en nuestro corazón, no nos vamos a detener, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, vamos a obedecer, los está retando, no importa lo que pase, no importa lo que nos hagan. Cuando el Señor Jesucristo fue detenido, dice la Escritura que todos huyeron. En este momento, no importa lo que hagan, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo en su corazón. Continúan y vemos que ahora ya era una multitud de la gente que se había convertido. Y los creyentes, toda esa gente, primero 3,000, después 5,000 y más gente se iba añadiendo y más gente lo seguía. Más gente quería escuchar la palabra de Dios. Y en el versículo 32, aquí mismo en este capítulo 4, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, todo el pueblo ahora seguía el liderazgo de los discípulos. Pedro, Juan y los discípulos lo seguían. Todo el pueblo ahora, con la presencia del Espíritu Santo, repartían sus pertenencias. Las repartían, las entregaban para que no hubiera necesidad, para que la llevaran a la gente pobre. Era una transformación total. Gente que había vivido siguiendo y obedeciendo el Antiguo Testamento, la ley, ahora con el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, dice, con gran poder daban testimonio de la resurrección. Ahora la gente con el Espíritu Santo daban. El Espíritu Santo transforma tu vida, hace un corazón, hace una vida en la que nosotros damos, no solamente estamos buscando recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Los creyentes lo seguían. Y ahí mismo, entre todos esos creyentes que estaban repartiendo, Pedro discernió, vemos en el capítulo 5, lleno del Espíritu Santo, llegaron estos dos, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, eran de ese pueblo, eran de la multitud, la gente estaba vendiendo sus propiedades, estaba donando todo lo que tenían lo daban a los discípulos y los discípulos lo repartían entre los necesitados. Pero estos dos, Ananías y Zafira, vendieron su heredad, pero guardaron una porción del dinero y mintieron, pero nadie sabía. Solamente Pedro a través del Espíritu. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Es decir, primero cuando Pedro habló con Ananías y lo cuestionó, ahí murió por haberle mentido al Espíritu Santo. Y cuando viene la mujer le dice lo mismo: ustedes le han robado, me están mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí murió la mujer por mentirle al Espíritu Santo. Pero Pedro tuvo la capacidad de discernir, saber que ellos estaban mintiendo. Dice la palabra de Dios que tantas poder y maravillas, dice que por manos y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En el versículo 15, ahí mismo capítulo 5, dice que y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya habían sido 3,000, después 5,000, después todo el pueblo. Y dice, aumentaban y aumentaban y aumentaban. ¿Por qué? Porque podían ver la transformación de estos discípulos. Podían ver a Pedro, a Juan, a los discípulos predicando la palabra de Dios, sirviendo, buscando la manera de bendecir, de llevar el mensaje de Jesucristo resucitado. Y el pueblo aumentaba y aumentaba, hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Pedro, el poder del Espíritu Santo; Juan, el poder del Espíritu Santo; los discípulos, el poder del Espíritu Santo, traían a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a todos los que ponían en sus lechos. Todos los que eran paralíticos, leprosos, ciegos, todos los llevaban y eran sanados. ¿Por Pedro? Por supuesto que no. El poder del Espíritu Santo. Dios utilizando a Pedro, Dios haciendo maravillas a través de los discípulos. ¿Pero quién era? El Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor Jesucristo. Pero era un nuevo Pedro, que predicaba, que enseñaba, que no le daba miedo. Muchas maravillas.
Después dice que ahí mismo que Pedro y Juan son perseguidos. Iniciando del versículo 17, dice nuevamente entonces se levantó nuevamente ¿quién? El sumo sacerdote y todos los que estaban con él. No es posible entender esto, no es posible entender que la gente religiosa impide que se predique la palabra de Dios, que la gente religiosa impide que se expande el evangelio de Jesucristo. Si eres religioso, si crees en Dios, si crees en el Espíritu Santo, si crees en Jesucristo, ¿por qué lo queremos detener? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos resentimos cuando vemos la obra de Dios y la palabra de Dios siendo predicada a través del mundo y su palabra sigue expandiéndose y creciendo y más gente se añade y se añade y se añade? Y nuevamente, el sacerdote, los religiosos, todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. No solamente estaban resentidos, ahora les da celos de que se predica la palabra de Dios y que la gente abrió los ojos y vio la luz. Porque Satanás, el diablo, dice que uno de sus trabajos es cegar la vista, que no vean la luz del evangelio de Jesucristo. Y les dieron celos cuando ven que la gente se convierte, cuando ven que la gente sigue a Jesucristo. No eran los discípulos, era el Señor. Les da celos, les molesta, nos critican que está mal, que es mentira, que no es así. Quédate como estás, quédate como el cojo ahí sentado pidiendo limosna. No te acerques a Dios, no te acerques a la gracia, no te acerques a las riquezas que Dios tiene para ti. Entonces son perseguidos. Son perseguidos y son encarcelados. Lo vemos en el capítulo 5. Cuando los trajeron, en el capítulo 5, dice versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y a los sacerdotes les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Por supuesto, porque el Espíritu Santo, porque Dios, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, quiero que vayas y hagas discípulo, quiero que vayas y prediques la palabra de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso los discípulos estaban llenando todo Jerusalén. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario nuevamente obedecer a Dios antes que a los hombres. No le importaba, no les daba temor, no les daba miedo. Se levantó ahí en el concilio, se levantó un hombre que se llamaba Gamaliel, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre culto, que la gente cuando él hablaba ponía atención y les dijo, deténganse. Vamos a estudiar esto, vamos a pensar muy bien. Y este Gamaliel les dice, era un doctor de la ley, era una persona sumamente preparado y les empieza a decir, miren, fíjense muy bien, llegó este hombre y quiso levantar un ministerio y quiso predicar la palabra de Dios, se murió y se acabó. Vino otro y quiso hacer lo mismo y quiso predicar la palabra de Dios, su propia doctrina y se acabó. Entonces les dice, vamos a tranquilizarnos. Y este es el consejo que les da Gamaliel. Y esto es lo que les hace ver a ellos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, a todos los gobernantes. Este doctor de la ley, este hombre inteligente, les dice así, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Es decir, deja a Pedro y a Juan, déjalos. Porque si este consejo, es decir, porque si este trabajo están recibiendo todos los religiosos, todos los que van en contra de los discípulos de Pedro, Juan y los discípulos, todos aquellos resentidos, todos aquellos celosos, todos aquellos que no querían que se predicara la palabra de Dios, todos aquellos que no querían ver milagros, todos aquellos que querían ver al cojo sentado ahí afuera del templo por el resto de su vida pidiendo limosna, estaban deteniendo, estaban atacando, estaban en oposición de los discípulos y de la obra de la palabra de Dios. Y ahora Gamaliel, un hombre sabio, les dice, apartados de estos hombres y déjalos. Porque si este consejo o esta obra, es decir, si este ministerio, si este trabajo, si esta predicación de la palabra de Dios es obra de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Les está diciendo en pocas palabras, si esta palabra, esta predicación, lo que están haciendo ellos es humano, se va a acabar. Pero si es de Dios,
no la puedes detener. No hay nada que pueda detener el trabajo de Dios. ¿Y qué es lo que venimos hablando por varias semanas? La historia continúa. Han pasado más de 2000 años. Han tratado de detener el evangelio de Cristo. Han cerrado las puertas. Han matado misioneros, han matado evangelistas, han sacado películas para desacreditar el cristianismo, para desacreditar al Señor Jesucristo, que tuvo relaciones con mujeres, que tuvo hijos. Han sacado películas donde han encontrado, según ellos, los restos del Señor Jesucristo, lo cual es imposible porque nosotros sabemos que resucitó. Y han sacado, y hay personas ateas, y hay programas de televisión, y seguirán hablando y hablando y hablando, personas religiosas, personas inteligentes, personas ateas, personas filósofos y teólogos, y todo mundo seguirá hablando y criticando y criticando y criticando. No lo han detenido. Han pasado más de 2000 años. ¿Se ha detenido el evangelio? No. ¿Se va a detener? Jamás se va a detener. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque es el Espíritu Santo trabajando. No hay nada ni nadie que lo vaya a detener. Puedes callar a un evangelista, puedes callar a un pastor, pueden cerrar una iglesia, puede morir algún misionero, pero la palabra de Dios seguirá siendo predicada hasta que el momento que el Señor Jesucristo regrese. No hay nada, y eso es lo que les está diciendo. Eso fue lo que les dijo hace 2000 años. ¿Se ha detenido? No se va a detener. No importa quién hable, no importa qué religión, no importa qué doctrina, no importa lo que piense la gente, no importa si piensas que eres un maestro, un filósofo, un revolucionario, un buen teólogo, un buen hombre, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, no importa lo que la gente diga, la obra jamás se va a detener. ¿Por qué? Porque es de Dios. Estás luchando contra Dios, no contra un pastor, contra un líder, contra un misionero, un evangelista, contra una iglesia. Estás luchando contra Dios. Más de 2000 años y se cumplió, y convinieron con él. Es decir, todos los que escucharon dijeron: muy bien, tienes razón, por eso eres inteligente, por eso eres doctor. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿qué hicieron? Después de azotarlos. ¿Por qué razón? Porque predicaban la palabra de Dios. Nos azotan, te cierran la puerta, te critican, se burlan de uno. ¿Por qué? Porque les quieres compartir el evangelio de Cristo Jesús. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tiempo atrás habían huido con miedo, se escondían: no lo conozco, no lo conozco. Lo dejaron al Señor Jesucristo. Ahora fueron azotados y azotados por causa del nombre del Señor Jesucristo, y les dio gozo. Les dio alegría. Hemos sido azotados por causa de mi Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. Es decir, cuando más les pidieron que se callaran, más predicaron la palabra de Dios. Los azotaron, los metieron en la cárcel y siguieron predicando y predicando todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y eso es lo que predica uno. La palabra de Dios, Señor Jesucristo. No encontramos en la Biblia que te diga: predica mi doctrina, predica mi religión, predica mi creencia. No, predicar a Señor Jesucristo, crucificado, resucitado. La vida de Pedro totalmente transformada, y escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Encontramos que escribió, no solamente fue transformado y lo vemos predicando y miles de personas convirtiéndose, se convirtió en escritor. Primera y segunda de Pedro, donde nos habla acerca de quién es la cabeza de la iglesia, quién es la piedra. No es Pedro la piedra, es el Señor Jesucristo mismo. Pedro lo dice: Él es la piedra, Él es la cabeza, Él es el ángulo donde se va a edificar la iglesia. Escribió 2 cartas, se convirtió en escritor. Ahora, ser bautizados, vamos a detenernos aquí. Ser bautizados o llenos del Espíritu Santo no los hizo perfectos. El hecho de tener a Jesucristo en tu corazón no te hace una persona perfecta. Seguimos teniendo defectos, seguimos siendo pecadores. Pero ¿qué estamos haciendo? A través de la guía, de la dirección, de la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida está siendo renovada. Nuestra vida está siendo transformada. Está cambiando. Nuestro corazón está cambiando. Nuestra mente. Dios, a través del Espíritu Santo. Vamos a ver la próxima semana, al continuar con vamos a terminar la próxima semana con esta porción de Pedro,
hablando acerca de los últimos detalles de la vida de Pedro, es decir, aún a pesar de esa presencia del Espíritu Santo, aún a pesar de esa renovación, es importante entender que Él no era perfecto, como nosotros no lo somos, porque la gente espera en el momento en que decimos somos cristianos, piensan que somos perfectos, que no me equivoco, que no fallo, que no me molesto, que no digo una mala palabra, que no tengo un mal pensamiento, que no hay un mal sentimiento. No, todo eso lo ponemos al Señor Jesucristo y por eso Él dice nos va llenando, y de eso queremos hablar la siguiente semana. Vamos a retomar, vamos a reiniciar de aquí, desde el momento, ya hablamos de Pedro antes del Espíritu Santo, ya hablamos en esta mañana acerca de Pedro con la presencia del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Próxima semana vamos a ver, si Dios lo permite, Pedro no era perfecto, cometió errores, lo mismo que nosotros, y vamos a ver qué es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida también, qué es lo que ha cambiado en nuestra vida, qué es lo que puede cambiar en tu vida cuando tienes al Espíritu Santo, porque importante, y con esto terminamos, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de transformación. Nosotros somos un testimonio. Cualquier persona que se diga que conoce a Dios o que es cristiano o que tienes tu religión, la manera de mostrarlo es a través del poder del Espíritu Santo con tu vida transformada y cambiada. Pero lo vamos a retomar esto, si Dios permite, próxima semana. Por el momento lo vamos a dejar así y hemos visto la obra de transformación poderosa en la vida de Pedro. Un Pedro diferente, antes del Espíritu Santo, un Pedro y discípulos, Juan y los demás, predicando la palabra de Dios y haciendo milagros con el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, investidos con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos que sea importante para ti, que sea claro para ti. Somos dos personas diferentes, antes de el Espíritu y ahora que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Dios, en este momento por tu presencia, por tu palabra, por tu misericordia. Te damos gracias porque el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Tu palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Desde el momento en que nos arrepentimos, desde el momento en que confesamos nuestra maldad, desde el momento en que abrimos nuestro corazón para recibir al Señor, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra vida. Viene a llenar todo nuestro ser y por ello te alabamos. Bendice cualquier persona que escuche este mensaje y que el poder del Espíritu Santo sea el que convierta, así como esos miles se convirtieron cuando escucharon a Pedro. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones a todos ustedes, a toda su familia. Gracias. Acompáñenos próximo domingo. Bendiciones para todos.